Ya está con nosotros aquí en los estudios Maritza García, congresista de Fuerza Popular, una de las integrantes del grupo liderado por Kenji Fujimori. Bienvenida, Maritza. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias ha presentado una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo. Usted dice que se han afectado los derechos del expresidente Fujimori. ¿En qué se sustenta esta acusación? En principio, el defensor del pueblo como funcionario está sujeto a ciertos parámetros legales. Él sabe perfectamente que se rige por la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es la ley 26520, y se rige también por el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. Dentro de ese contexto, él tiene funciones. Las funciones principales del defensor del pueblo es defender los derechos humanos y supervisar la administración de justicia. Entonces, si él tiene como funciones principales hacer la defensa de los derechos fundamentales y supervisar la administración, me pregunto yo en qué norma o bajo qué parámetro legal él ha emitido un informe revisando el indulto, paso número 1, 2, restringiendo derechos, 3, usurpando funciones que no le corresponden, porque él no es juzgador. Solamente un juez puede restringir derechos dentro de un proceso penal regular. La pregunta es, ¿el defensor puede afectar los derechos de Alberto Fujimori en la práctica? No. ¿Lo está haciendo en la práctica? Sí. Tenemos el informe defensorial que tiene un título y consta de más de 30 y tantas páginas, y se ha tomado el trabajo y lo ha titulado Indulto y Derecho de Gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori, evaluación normativa y jurisprudencial. Es decir, el defensor del pueblo está para analizar jurisprudencialmente y normativamente un indulto, o es que ya la Constitución Política establece los parámetros y también la Comisión de Gracias Presidenciales a través de su reglamento. Es decir, de él no es la competencia. Entonces yo me quedo extrañada porque si no es competente, ¿por qué emite un informe sobre un indulto humanitario? ¿Por qué no lo hizo con todos los demás 7 indultados de este gobierno, de esta última Navidad? ¿Por qué lo hizo solamente con don Alberto Fujimori? ¿Y por qué es tan drástico en recortarle los derechos fundamentales de libertad de expresión, comunicación, de hacer política? ¿Por qué? ¿Quién se lo faculta? O sea, yo puedo aceptar apreciaciones subjetivas, pero si me voy al marco normativo, él no tiene la función, no tiene la competencia para hacerlo. ¿No está usted al mismo tiempo criticando o ignorando que el defensor del pueblo tiene también derecho a la libertad de expresión y a cuestionar el indulto? Tiene derecho a la libertad de su expresión dentro del marco normativo que le da la facultad de hacerlo, pero él no puede opinar por hechos que no son materia de su competencia. Es como si digamos, yo soy juez y quiero opinar como congresista, no podría hacerlo, o soy congresista y quiero opinar como juez, no, porque tenemos cierto límite para ejercer nuestras funciones. Entonces ese marco normativo él lo ha transgredido, y al haberlo transgredido incurre en un delito de función. ¿Pero eso es un error político o es una infracción constitucional? Es una infracción constitucional porque si homologamos las acciones que él ha cometido, él habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al restringir derechos y de usurpación de funciones. Pero no restringe derechos, es decir, él opina que debería la resolución del indulto haberle puesto condiciones a Alberto Fujimori tras indultarlo, pero él no puede emitir ningún tipo de medida que restrinja en la práctica, es decir, el defensor no puede disponer que Alberto Fujimori no se pronuncie en Twitter, no puede, él puede decir que le parece mal, pero no puede prohibirle directamente. No puede, estamos de acuerdo. Sin embargo, yo me permito leer muy sucintamente lo que él señala y dice: en torno al presente caso, consideramos necesario que el señor Fujimori se abstenga de realizar toda clase de acción política. ¿Qué está señalando? Está incluso restringiendo el derecho a la igualdad. Todos somos libres de opinar, de expresar y de hablar. Y él, al poner este contenido y al haber sido tomado en cuenta parte de este contexto, en el caso Pativilca, por el propio fiscal Landa, no estamos hablando pues de un informe que carece de vinculación. Prácticamente este informe podría convertirse en un informe vinculante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He ahí lo peligroso de este informe. Pero el informe ya está y ya fue a la Corte. El informe ya fue a la Corte Interamericana. Al margen de la acusación constitucional que pueda presentar usted. Por eso mismo es que se le ha presentado la acusación constitucional para que este informe pierda su valor legítimo, porque en principio por la competencia no sería un informe. Pero no lo perdería, aun cuando se destituya al defensor del pueblo, el informe está efectuado, redactado durante la gestión del señor como defensor, como titular de la Defensoría, y el informe ya ha sido derivado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dicho que lo va a tomar en cuenta. Es decir, sanción al margen, el informe ya siguió un curso.
Por supuesto que sigue su curso y eso es lo que estoy cuestionando, porque si sigue su curso y está cuestionado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, tendría que dejarse sin efecto o en suspenso, porque este es dictado por un funcionario no competente. ¿No es una manera de castigar al defensor del pueblo que ha cuestionado ciertas, irregularidades que ha encontrado en el proceso de indulto, en la forma, en la resolución? Pero la competencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la competencia no es de un órgano nacional, sino supranacional, porque recuerde usted que ya estábamos prácticamente cerca del día 2 de febrero y él extrañamente se pronuncia de oficio. ¿No cree que es político esto? Tiene un contenido político y eso es lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori a través de los tweets, ella lo ha señalado. Entonces, bajo esa misma línea política, yo espero que este informe tenga éxito, que esa acusación constitucional tenga éxito, porque hay graves delitos de función porque no puedo usurpar funciones que no me corresponden. Recuerde usted que la máxima autoridad aquí es el presidente de la República y si yo quiero cuestionar un informe tengo que tener la facultad, la competencia para hacerlo. Si no tengo competencia no puedo intrometerme en funciones que no me corresponden. Hay tanto problema ahora, incluso en el tema salud. Hoy acaban de hacer una denuncia que han pedido un informe al defensor del pueblo y no ha sido atendido. La pregunta es, ¿quién le pidió este informe? ¿Por qué lo hizo así tan sutilmente haciendo evaluaciones normativas y jurisprudenciales? ¿Acaso no es peligroso sentar un precedente jurídico de revisión de indultos? Vamos a ver, esto tiene que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vamos a ver, nosotros en este programa hemos recogido muchas críticas al informe emitido por el defensor del pueblo, pero no sabemos si esas críticas alcanzan para una acusación constitucional, alcanzan para ser en sí mismas, ese informe, una transgresión, una vulneración a la Constitución. Eso es lo que no sabemos. Ahora, por otro lado, ¿la situación de Fuerza Popular se define mañana finalmente o no? Es un hecho incierto, la verdad que nosotros ya hemos cumplido con hacer quien habla, particularmente con hacer los descargos por escrito, conforme corresponde, señalando siempre que no hubo ninguna infracción a ningún reglamento, porque no hubo un acuerdo previo, pero ya quedará en la decisión de Fuerza Popular. Nosotros siempre vamos a invocar la reconciliación porque somos un partido político bastante cimentado, pero también respetando la reestructuración y las voces de la minoría. O sea, un partido político no puede estar manejado por la mototaxi, un partido político tiene que estar manejado por todos los miembros de Fuerza Popular, por todos los congresistas. Le hago la pregunta porque el día de hoy el señor Daniel Salaverry ha dicho que ustedes no asisten a las citaciones, que ustedes exigen diálogo, exigen ser escuchados, pero que sin embargo, cuando se les cita, no van. Claro, ahí hay un tema, Mávila. En la primera oportunidad nosotros hemos concurrido, la mayoría, creo que fuimos 9 congresistas del grupo del bloque de Kenji Fujimori, pero no fuimos escuchados con el nivel que merecemos. Fuimos escuchados a medias, hubieron discusiones y preferimos retirarnos. Entonces, en ese sentido, bajo esa coyuntura, ¿cómo podríamos negociar y sentarnos a conciliar? Cuando tú quieres conciliar tienes que flexibilizar posturas, tanto de tu lado como del otro lado para llegar a un consenso, pero no puedes ir a conciliar donde solamente quieran ganar unos y perder otros. O sea, conciliar significa flexibilizar posturas y en este caso yo estoy dispuesta al diálogo, pero a un diálogo alturado y con respeto. Pero si ni siquiera asiste, no sabe si va a ser nosotros hemos asistido en la primera oportunidad y la situación fue tan crítica que yo salí de ahí toda desganada. Entonces ahí decidió que no asistiría más. Ahí decidimos que no asistiríamos más, al menos creo que la mayoría no ha asistido. ¿Los descargos, sin embargo, han sido entregados por escrito? Sí, por escrito, como corresponde, porque tiene la posibilidad de hacerlo por escrito o hacerlo de manera verbal. A mí me gustaría, honestamente, una reunión, pero una reunión alturada, una reunión sin ofensas, porque, mire usted, a nosotros nos dijeron que había una negociación, sin embargo, hoy en día todo el mundo saluda el indulto, que había habido una negociación con el Ejecutivo, y eso para mí fue ofensivo, personalmente para mí y creo que para todos. Yo salía de una clínica, yo no puedo haber negociado, no puedo haber conversado siquiera ningún tema con nadie del Ejecutivo, entonces para mí era doloroso escuchar en una reunión de bancada cuánto te han dado, qué recibiste. Entonces, eso no es saludable para el partido ni para el país. ¿No es una provocación no asistir a las citaciones? ¿No es una manera de forzar la situación, forzar la expulsión de Kenji Fujimori y de sus denominados Avengers? Bueno, Kenji Fujimori creo que en ninguna de las citaciones ha asistido. Creo que él tomó esa decisión desde un principio. ¿No es seguir esa misma actitud rebelde para poner contra la pared a la comisión que tiene en sus manos la investigación y la decisión final respecto a la situación de ustedes?
Creo que no es una provocación, porque si el trato hubiera sido diferente desde la primera oportunidad, yo creo que hubiéramos seguido conversando y madurando y tal vez mejorando la situación de Fuerza Popular. Pero he visto hoy en día que está cambiando las cosas y que todo el mundo está saludando el indulto, que fue precisamente el tema del quiebre de la bancada de Fuerza Popular. ¿Son 10 los quenllistas o son más? Porque se dice que el Tribunal Constitucional sí acogiera este reclamo presentado por el congresista Johnny Lezcano para que se pueda formar una bancada, entonces se revelaría la realidad, la verdad de la situación en Fuerza Popular. ¿Ustedes quieren formar una nueva bancada? Quiero ser honesta en reconocer que hay dos leyes que nos han privado a nosotros de muchos derechos fundamentales, tanto en el ejercicio de las funciones propias como congresistas, como también a nivel político de formar nuevas bancadas. Si ese proyecto de ley del congresista Lezcano tuviera éxito en el tribunal, yo creo que cada quien podría ser libre de escoger su bancada, porque hay muchas personas, como está Gino Costa, y hay otros congresistas más que se han abierto del partido de gobierno, y también tienen la firme idea de formar su propia bancada. Pero ¿formarían una nueva bancada entonces? ¿Kenji Fujimori es de la idea, como lo ha dicho alguno de los congresistas del Tendríamos grupo? que esperar primero la decisión de Fuerza Popular, y segundo, si en caso la decisión de Fuerza Popular fuera adversa a nosotros, creo que esperaríamos Pero sí, solo si los expulsaran entonces. Claro, si nos no partirían voluntariamente. No podemos, porque en realidad nos perjudicaríamos con muchos derechos fundamentales del ejercicio propio de la función del Congreso. Por ejemplo, presentar proyectos de ley no se va a poder. No, tendríamos que hacerlo. En el caso de que el tribunal aceptara y ustedes pudieran conformar una nueva bancada, ¿partirían de Fuerza Popular? Yo creo que dependería de las últimas negociaciones que hagamos. No hemos sido citados para conversar con la lideresa, solamente lo ha hecho Kenji a través de los medios de comunicación, pero a mí sí me gustaría que todo el bloque en conjunto ¿reclamarían entonces ustedes que Keiko los reciba? Nos gustaría que nos reciba para escuchar, a ella directamente, no a la cúpula, sino a ella como líder de Fuerza Popular. Y, a ver, la reconciliación famosa todavía continúa exigiendo la salida de los dos asesores de Keiko Fujimori. Esa es parte de la reestructuración que planteó Kenji Fujimori. A raíz de ahí vinieron muchísimos problemas y yo creo que Keiko tomó una decisión, pero una decisión a medias, porque ellos siguen al frente del partido. Entonces, si ellos son la razón de ser del quebrantamiento, creo que hay que llegar a un buen consenso. Si formaran una nueva bancada, ¿cuál sería el objetivo de esta bancada? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles serían los principios que los diferenciarían de la bancada de Fuerza Popular que tiene a su cargo Keiko Fujimori? Nosotros siempre hemos pensado que debemos coadyuvar en la gobernabilidad del país. Nosotros siempre hemos pensado que no podemos ser obstruccionistas. Siempre hemos pensado en la equidad, en la justicia y en el equilibrio. Pero por ahora creo que es muy prematuro porque de repente se da nuevamente una reconciliación y estaríamos hablando sin ¿Pero sentido, qué significa? ¿no? ¿Ser apoyo del gobierno? Ser apoyo del gobierno en lo que se necesite, en lo que se requiera, no ser un apoyo del gobierno en caso de corrupción. ¿En qué ser apoyo del gobierno, por ejemplo? Cogobernabilidad. Nosotros tenemos que apoyar al gobierno cuando hayan proyectos de ley por que ejemplo, sean en ¿el beneficio. otorgamiento de facultades también? Por supuesto, por supuesto. ¿Le otorgarían facultades a la señora Mercedes Arauz? Por supuesto que sí. Por ejemplo. Si es en beneficio de la población, por supuesto que sí, porque de esa manera no vamos a avanzar. Nosotros estamos estancados. Espero que luego del receso cambie el panorama y sigamos avanzando. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo sería, digamos, un proyecto que presentaría la bancada de Kenji? Es un tema complicado, pero... ¿Usted estaría de acuerdo? Porque él lo ha expresado. Yo prefiero dejarlo ahí por ahora. Porque él es el líder del grupo en el que usted está militando. Prefiero dejarlo ahí por ahora. ¿O hay un desacuerdo ahí con el líder? No, yo creo que no lo hemos abordado todavía en grupo, así que no podría dar una opinión al respecto. ¿Han abordado algún otro tema? El tema del friaje lo hemos abordado. Kenji está preocupado por tomar medidas de prevención con el tema del friaje, porque él siempre dice tomamos medidas de reacción, pero no medidas de prevención. Y eso es bueno, o sea, como político tal vez, si bien es cierto, no tiene mucha presentación en los medios de comunicación, no le gusta hacerlo, pero sin embargo tiene buenas expectativas para coayudar al gobierno. ¿Cuál es el rol de Alberto Fujimori en este momento? ¿Se han reunido con él? Él, le vuelvo a ratificar, Mávila, él está muy delicado de salud. Yo lo veo quebrantado. ¿No han conversado totalmente. Personalmente con él? Hemos conversado después de... ¿En su casa? Sí, en su casa hemos conversado una vez, todos los parlamentarios, pero de ahí acá él está preocupado por su salud, está preocupado
por este problema político también, porque yo debo suponer que como padre también en silencio sufre. ¿Y qué opina del repunte de Kenji Fujimori en las encuestas, que consideran que tiene más influencia, que su hermana es algo que va a pasar, como dicen, es un hipo o se va a consolidar la figura de Kenji Fujimori? ¿Lo acompañaría usted en una aventura a la presidencia en el 2021? El carisma de Kenji juega un papel muy importante para los sectores de las bases de Fuerza Popular. Tal es así que las bases de Fuerza Popular hoy están divididas y están pidiendo a gritos que se forme una nueva bancada con el liderazgo de Kenji Fujimori. De apoyarlo, no lo apoyaría, sería cuestión de tiempo, pero yo creo que tampoco hay que exagerar. Podría ser la foto del momento, podría ser una alianza mañana con su hermana Keiko, y esto podría cambiar la historia del Perú. En fin, todavía no hay final para la novela Fuerza Popular. Gracias, Maritza, por haber estado con nosotros.